Quizás es bueno recordar, después de casi un mes entero por el mes de octubre y la celebración de la Biblia y el Día de la Reforma, quizás es bueno recordar algunas cosas en este punto acerca de Primera de Juan, que nos ayuden a refrescar nuestra memoria, o aquellos que no han estado en nuestra serie, a familiarizarse con esta preciosa carta del apóstol Juan. Lo primero que debemos recordar es que Primera de Juan fue escrita por el apóstol Juan, pero fue escrita por el apóstol Juan en sus años de vejez, ya siendo bien anciano, casi al final de sus días. Es una carta que está dirigida a lo que se conoce como las iglesias del Asia Menor, a las que Juan ministraba en ese momento de su vida, cuando ya era más adulto. De hecho, las cartas de primera, segunda y tercera de Juan van dirigidas, igual que el Apocalipsis, a estas 7 iglesias. La iglesia de la Odisea, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia, se me olvidaron las otras 3, pero las iglesias del Apocalipsis, Juan había ministrado en esta región en sus últimos años, y es a ellos, como también el libro de Apocalipsis, a los que les escribe. Claro, el libro de Apocalipsis los escribe desde la isla de Patmos, mientras está sufriendo por causa del testimonio de Cristo. Estas cartas las escribe ministrando y pastoreando estas iglesias. ¿Y cuál es la situación que lo lleva a hacer eso? Bueno, que estas iglesias habían sufrido el ataque de falsos maestros que habían surgido de dentro de las iglesias, pero que habían creado una división en la iglesia. Una vez que se identificaron como falsos maestros, o su doctrina no era congruente con la doctrina de los apóstoles, pues estos falsos maestros salieron de la iglesia, pero arrastraron con ellos a miembros poco entendidos en la verdad para seguir la mentira. Así que es a este grupo de creyentes que ha resistido el ataque de los falsos maestros, que ha permanecido en la iglesia, a los que Juan escribe esta carta. ¿Y por qué les escribe esta carta? Bueno, a la luz de lo que vamos leyendo en ella, nos damos cuenta que Juan primero quiere fortalecer la fe en Cristo de estos creyentes. Él quiere ayudarles a entender que ellos han hecho bien en quedarse creyendo en Cristo antes de irse siguiendo las falsas doctrinas de estos falsos maestros. Pero además de fortalecer su fe en Cristo, además de consolarles por el dolor de la pérdida de los que se han ido, Él quiere transmitirles que ellos, por permanecer fieles en la verdad, tienen verdadera seguridad de salvación. No, los que se fueron siguiendo ideologías de este mundo, doctrinas de este mundo, y no permanecieron en la verdad, no tienen salvación. Pero los que permanecen en la verdad de Dios en Cristo, ellos tienen verdadera seguridad de salvación. Esas son muchas de las cosas que debemos recordar de esta carta, porque es lo que vamos escuchando y es lo que Juan nos va ayudando a entender mientras avanzamos en ella. El pasaje que vamos a estudiar hoy, que es la conclusión del capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, verso del 18 al 28, vamos a escuchar en el lenguaje de Juan mucho de lo que yo he dicho. Vamos a escuchar mucho de estas vivencias y de esta realidad por las que estaban atravesando estos creyentes en el momento en el que Juan les escribe. Así que por favor acompáñenme en su Biblia al libro de Primera de Juan y vaya conmigo al capítulo 2 para leer juntos los versículos del 18 al 28. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 18 al 28. Y una vez que usted lo encuentre, le pediría que me dé un fuerte amén, y además si puede ponerse en pie para leer juntos con reverencia la palabra del Señor. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis
que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Pueden sentarse, mis hermanos. Hasta ahí la palabra del Señor que vamos a estar meditando en esta tarde. Como hemos leído, Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 28, el apóstol combina para sus lectores palabras de advertencia con palabras de exhortación. Si pudiéramos resumir lo que hemos leído, es eso, es el corazón pastoral del apóstol Juan, invitado o motivado a dar palabras de advertencias y palabras de exhortación para sus lectores. Las palabras de advertencia, como hemos leído, es acerca de los anticristos. Y la palabra de exhortación es para que permanezcan firmes en la verdad. Pero usted escuchó cómo empieza el versículo 18. Mire la frase que usa Juan: hijitos, ya es el último tiempo. Esta frase literalmente en el idioma original significa la última hora. Es como si Juan estuviera diciendo, estamos en el último periodo, en la última etapa, y por consecuencia muchas cosas tienen que pasar en estos tiempos. Esta expresión, últimos tiempos, última hora, es paralela a la que usa el apóstol Pablo en pasajes como 1 Timoteo 4:1 o 2 Timoteo 3:1, cuando Pablo dice, porque en los postreros días, en los últimos días. Es una frase paralela. Es una frase que se usa por ambos escritores y por todo el Nuevo Testamento para ayudarnos a entender o para describir el periodo de tiempo que abarca desde la primera venida de Cristo hasta la última o a la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso los autores bíblicos que están viviendo después de la primera venida de Cristo están escribiendo a sus lectores y les dicen, estamos en los últimos tiempos, estamos en los días finales. ¿Qué implica eso? Implica que todos los que vivimos entre la primera y la segunda venida de Cristo vivimos en la etapa final del plan redentor de Dios. Vivimos en la etapa final donde veremos consumado las promesas de salvación.
El plan de salvación de Dios comenzó con una promesa a Adán en Génesis 3:15, donde Dios le dice a Adán y a Eva, después de juzgarlos por su pecado, que levantará un descendiente que vencerá a la serpiente para traer salvación. Y esta salvación que ha sido profetizada, que ha sido prometida y que ha sido dedicada a través de toda la historia de la humanidad, está por consumarse en un cielo nuevo y en una tierra nueva cuando el Señor venga por segunda vez. Nosotros vivimos en los últimos tiempos porque vivimos en la última etapa en donde el plan de Dios para salvar a pecadores como tú y como yo se va a consumar. Ahora déjeme hacer una pregunta. Si usted me entendió bien, yo le pregunto, ¿estamos nosotros viviendo en los últimos tiempos? Y la respuesta es claro, pastor. Estamos viviendo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero déjeme hacer una segunda pregunta. ¿Entiende usted lo que implica vivir en los últimos tiempos? Y el apóstol Juan sí está ayudando a sus lectores a entender eso. Lo que implica para ellos y para su fe vivir en los últimos tiempos. Tanto Juan como el resto del Nuevo Testamento nos advierten que los últimos tiempos estarán caracterizados por falsos maestros, estarán caracterizados por falsas doctrinas, estarán caracterizados por anticristos que buscan extraviar, que buscan descarriar, que buscan desviar a los verdaderos creyentes de su llamado y de su responsabilidad de permanecer en Cristo. Por lo que ahora, más que nunca, conscientes de que vivimos en los últimos tiempos, usted y yo debemos estar alertas. Usted y yo debemos estar pendientes de lo que se enseña, de las nuevas corrientes de pensamiento de este mundo, de las nuevas modas en las iglesias, conscientes para no ser desviados de la verdad en Cristo. Para no ser desviados de nuestra permanencia y de la salvación que Él nos promete. Hermanos, estamos tan cerca de experimentar la final y completa salvación en Cristo que no deberíamos darnos el lujo que en esta última etapa se nos desvíe. Yo creo que eso también es el corazón de Pablo cuando escribe a los colosenses. Cuando Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 2, una iglesia que está siendo bombardeada también por falsas enseñanzas, él le dice en Colosenses capítulo 2, nadie os prive de vuestro galardón. Nadie le quite la bendición de llegar al final en esta última carrera, en este último metro, en esta última etapa. No dejes que te priven de eso. Y cuando lees la carta de Colosenses, ¿quiénes son los que están privando de eso? Falsos maestros, con reglas, con ritos, con imposiciones, apartándolos de la suficiencia y de la centralidad en Cristo. Hermanos, no dejes que nadie te prive de tu galardón. Estamos en el último tiempo. Estamos en los últimos, como dicen los que corren, en los últimos 500 metros. Y en estos 500 metros no debes darte el lujo de que nadie te prive de experimentar tu completa salvación en Cristo. Y por eso este es el mensaje que yo quiero que guardes en tu corazón de estos versículos. Este es el mensaje que yo quiero compartir y hacer resonar en tu mente después de estudiar estos versículos. Nosotros vivimos en los últimos tiempos. Y ahora más que nunca, debemos resistir el engaño de los anticristos permaneciendo firmes en la verdad. Ahora más que nunca debemos resistir el engaño de los anticristos y permanecer firmes en la verdad. Esta es mi exhortación para ti, hermano. Resiste el engaño, permanece en la verdad. Y dejemos que Juan, con sus palabras llenas de amor, llenas de preocupación por sus lectores, nos enseñe cómo hacer eso. Cómo resistir al engaño de los anticristos y cómo permanecer seguros, firmes en la verdad de Dios, la cual nos dará final salvación. Para estudiar este texto, mi amado hermano, y para estudiar las palabras de Juan, yo creo que podemos ponerlas bajo dos categorías.
Podemos poner todo lo que Juan dice bajo dos grandes categorías en este momento. Una, las palabras de advertencia. Otra, las palabras de exhortación. Y eso es lo que te invito a estudiar juntos. Escuchemos sus palabras de advertencia y cómo nos advierten, cómo nos ayudan para resistir a los anticristos. Escuchemos sus palabras de exhortación y escuchemos el ánimo y el amor del apóstol invitándonos a permanecer firmes en la verdad. Primer punto entonces en esta mañana, palabras de advertencias sobre los anticristos. Quiero leer contigo los versículos que Juan dedica para el tema de los anticristos. Si los puedes seguir con tu mente, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Carlos, bájale un poquito. No sé si es el retorno, pero bájale un poquito, por favor. Que a veces hasta yo mismo me canso de escucharme, ¿ok? Hijitos, así que los compadezco a ustedes escuchando desde afuera, ¿ok? No se preocupen. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vaya conmigo al verso 22, donde Juan retoma el tema de los anticristos. Verso 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y en la primera frase del verso 26, Juan dice, os he escrito, perdón, en el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Hermanos, ¿qué dice Juan en estos versículos acerca de los anticristos? ¿Qué aprendemos de los anticristos en estos versículos para resistir en este último tiempo en nuestra fe? Bueno, lo primero que creo que Juan dice y nos enseña es lo siguiente. Este es el tiempo para que surjan anticristos. Este es el momento en el que ellos van a salir al mundo. Ahora están entre nosotros, pero tienen que salir de nosotros para que se manifiesten que no son de nosotros. Repito, este es el tiempo para que surjan los anticristos, estos últimos tiempos. Ellos ahora están entre nosotros, pero tienen que salir de nosotros para que se manifieste que no son de nosotros y que son anticristos. Observe conmigo en el versículo 18. ¿Te diste cuenta la distinción que hace Juan entre el anticristo en singular y los muchos anticristos en plural? Juan no está hablando de lo mismo. El anticristo en singular es un personaje que surgirá con gran poder satánico para establecer un gobierno mundial que perseguirá al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, este personaje futuro es mencionado de diferentes maneras. De hecho, la palabra anticristo es únicamente usada por Juan en sus cartas. Pero Pablo, hablando de la misma persona, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en el lenguaje apocalíptico y simbólico del libro de Apocalipsis, aparece esta figura, pero representada como una bestia que sale del mar en el capítulo 13. Entonces Juan está pensando, como le dice, viene esta figura futura, pero antes que ella aparezca, hay muchos otros que vienen con la misma intención con la que él vendrá. De hecho, mire lo que el propio Juan nos dice acerca del anticristo más adelante. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, Juan retoma el tema de los anticristos. Y hay algo valioso que él dice ahí. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene en la personificación de esta figura o de este hombre final, pero que ahora ya está en el mundo. Juan nos está diciendo que hay un espíritu del anticristo que ya está operando en el mundo y hace que surjan en estos últimos tiempos muchos anticristos. Pero ¿qué significa anticristo? ¿Qué significa este término? Bueno, de manera simple indica a alguien que se opone o que está en contra de Cristo. Eso es lo más básico que podemos ver en el término. Pero también significa alguien que se coloca o que usurpa el lugar de Cristo. No siempre implica alguien que es contrario o opositor a Cristo, sino también alguien que busca tomar su lugar o quitarlo de su lugar. Entonces la preposición griega anti que usa Juan aquí comunica tanto en contra, en oposición, como reemplazo o en lugar de. Por eso entonces cuando leemos el versículo 19, tenemos que leer el versículo 19 a la luz del tema de los anticristos, de estos que están usurpando, de estos que están queriendo ponerse en el lugar de Dios, que Juan denuncia. Mire el versículo 19, por favor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando tú te lees ese versículo sin el contexto del versículo 18, tú preguntas, ¿de quién está hablando Juan allí? Y de hecho, algunos pastores usan estos versículos para hablar de personas que se van de sus iglesias, pero eso no es lo que está Juan pensando. ¿Quiénes son los que salieron de nosotros, de acuerdo al versículo 18? Los anticristos. Ellos salieron de nosotros para mostrar que no eran parte del pueblo de Dios como nosotros. ¿Y qué significa entonces esa idea que dice Juan de que salieron de nosotros? ¿Significa simplemente que dejaron la iglesia? No. El término o la idea de que salieron de nosotros significa que abandonaron la comunión de la iglesia porque no que podían permanecer creyendo la verdad que se predica y que se enseña dentro de la iglesia. Ellos abandonaron la comunión con el pueblo de Dios porque no creen la verdad que se predica dentro del pueblo de Dios. No fue que cambiaron de iglesia, fue que dejaron de creer la verdad para seguir la mentira. Estos anticristos, estos falsos maestros que Juan denuncia en estos versículos que habían salido de la iglesia, se convirtieron, en otras palabras, en apóstatas. ¿Y qué es un apóstata? Literalmente la palabra significa alguien que vuelve atrás. Alguien que renuncia a la verdad que cree para volver al error y al engaño de donde salió. Y es importante, hermanos, que entendamos esto. Los anticristos a los que Juan denuncia aquí no están diciendo que ellos son Cristo. No están tratando de ser o de guiar a las personas a creer en ellos como Cristos. Juan no dice que ellos sean falsos Cristos, como denuncia Jesús en Mateo 24. Juan lo que está diciendo es que sus enseñanzas que quita a Cristo de su lugar, que sus enseñanzas que minimizan la posición de autoridad de Cristo en la iglesia y en la doctrina, es una usurpación contra Cristo y los hace anticristos. Todo lo que usurpa, todo lo que quita el lugar de Cristo se vuelve un anticristo. Sigue al espíritu del anticristo. Por eso Juan los identifica como anticristo, no porque ellos estén diciendo que ellos son Cristo o que ellos hacen milagros o que ellos van a salvar. Es porque la doctrina que están promoviendo denigra a Cristo y por ende es contra él. Por eso nosotros, para permanecer en Cristo, debemos exaltar a Cristo. Por eso nosotros, para permanecer en Cristo, debemos amar de todo corazón
a Cristo. ¿Quieres que te diga en la canción que cantamos, que es una de mis, yo digo que es una de nuestros mejores, de las mejores canciones que canta nuestro grupo? Y verdad, damos muchas gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio de la alabanza, por el esfuerzo que todos hacen, por todo el esfuerzo impresionante que estos jóvenes, muchachos, muchachas hacen para adultos también, porque algunos son más adultos, por el esfuerzo que todos ellos hacen. Sí, porque cuando estaba diciendo joven estaba pensando en mí. No, mentira, mentira. Pero damos gracias a Dios por ellos. Pero una de las canciones que yo creo que hemos cantado por mucho tiempo y nos encanta como iglesia es esa canción Viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Y creemos que, yo veo cómo la iglesia cuando canta esa canción se llena de gozo para cantarla. Y me alegra que anhelemos la venida del Señor. Pero ¿quieres que te diga qué es lo que más me gusta de esa canción? Cuando dice, viene ya mi amado. Eso es lo que me quebranta. Porque los que lo aman, lo anhelan. Porque los que lo aman, lo esperan. Porque los que lo aman, no lo cambian. Si Dios nos ha llamado la novia, somos la novia que espera a su esposo para que la venga a buscar y se case con ella. No somos una novia infiel, como vemos en este mundo, que está mirando a otros amantes y a otros maridos. Somos una novia que mira y anhela a su esposo, quien viene por ella. Y por eso entonces, los anticristos no aman a Cristo, no esperan a Cristo, denigran la figura de Cristo porque se oponen a Cristo. Es un buen punto para reflexionar aquí, hermanos. Fíjate cómo Juan dice, ellos salieron de nosotros porque es que no se pueden quedar con nosotros. Porque sus oídos, su falsa doctrina no soporta que exaltemos y hablemos de Cristo. Y un buen punto para reflexionar aquí es que los falsos creyentes, los anticristos y los apóstatas no pueden perseverar y mantenerse en la comunión de la iglesia. No pueden perseverar en la comunión de la iglesia y en la verdad y en la doctrina que la iglesia predica. Tienen que salir. No sabemos cuándo, pero tienen que salir. La marca de un verdadero creyente, a diferencia de ellos, es que él se aferra a Dios, se aferra a la verdad de Dios y busca perseverar en la comunión con Dios hasta el final. A diferencia de los apóstatas, de los falsos maestros y de los anticristos que no pueden perseverar en la comunión de la iglesia y en la doctrina, los verdaderos creyentes sí. Los verdaderos creyentes aman conocer más a Dios, aman estar con sus hermanos, aman venir al servicio, aman vivir en la comunión de la iglesia, aman crecer en la verdad hasta que Cristo venga. En estos últimos días estábamos conversando con una familia de nuestra iglesia y estábamos hablando de este tema porque como yo no preparo el sermón el sábado en la noche, yo voy preparando el sermón toda la semana. Pues ya yo cuando estaba conversando con esta familia, ya yo sabía de lo que iba a predicar hoy. Y estaba estudiando el texto. Y salió una pregunta muy honesta, que yo creo que puede estar en tu corazón también. Y voy a usar esa pregunta para animarte. Esta persona me decía, pastor, yo he crecido en la iglesia, yo he servido toda mi vida al Señor en la iglesia. ¿Cómo saber si no soy un apóstata? ¿Cómo saber que voy a llegar hasta el fin? ¿Cómo saber que no voy a ser engañado? ¿Qué seguridad tengo? Y por un lado te tengo que decir, ninguna, a menos que seas un verdadero creyente. Ninguna, a menos que seas un verdadero creyente. ¿Qué significa eso de ser un verdadero creyente? Alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo de corazón. Alguien que ha sido lleno por el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo y que ahora camina para buscar y agradar a Dios. A menos que eso sea verdad, tú no tienes ninguna esperanza de no ser un apóstata. De hecho, te digo algo. Si tú eres un invitado, si tú no eres un creyente, un día el anticristo te va a engañar porque ya el espíritu del anticristo te está engañando. El hecho de que hoy no quieres recibir a Cristo en tu corazón es una señal que el espíritu del anticristo de este mundo te ha engañado.
Y que cuando el anticristo llegue, tú serás de los que se va a marcar para seguirlo a él. Porque estás rechazando a Cristo hoy, lo vas a rechazar mañana también. Y tu única esperanza es venir a Cristo hoy. Poner tu confianza en Cristo ahora. Confesarle tus pecados a Cristo ahora. Para que con su sangre te perdone y te haga parte de su reino y te selle con su Espíritu Santo como propiedad de Dios y te liberte del espíritu engañoso del anticristo de estos tiempos. Pero ¿cuál es la seguridad que tenemos los verdaderos creyentes? Oh, pastor, ¿usted se cree un verdadero creyente? Bueno, Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Yo no me creo el mejor creyente, pero me creo al menos un verdadero creyente, porque amo a Dios de corazón. Con debilidades, sí. Con defectos, sí. Con caídas, también. Pero amo a Dios de corazón. Y en el momento en el que le entregué mi vida, lo hice consciente de que ponía mi fe en Él y que decidía con toda mi fuerza caminar con Él hasta el fin. ¿Cuál es la seguridad que la Biblia le da a los verdaderos creyentes? De que ellos no van a ser engañados. De hecho, el texto te lleva a pensar eso, que Juan sabe que los verdaderos creyentes no van a ser engañados. Porque fíjate que en el versículo 20 Juan empieza con un pero vosotros. Él está diciendo eso acerca de esos anticristos, apóstatas y falsos maestros, pero él sabe que los creyentes que han permanecido no van a ser engañados. Y aquí está el texto que te ayuda y que te anima a saber que si has puesto tu fe en Cristo, ya vas a seguir caminando con Cristo. Vas a seguir amando a Cristo y vas a seguir buscando de Cristo. Escucha lo que Jeremías 32, 39 al 40 dice y presta atención, por favor, porque estos versículos hablan del nuevo pacto. El nuevo pacto que Cristo con su sangre vino a cumplir y vino a instituir para que ahora por el Espíritu Santo los beneficios del nuevo pacto, que son la salvación, sean aplicados en el corazón de los que creen. ¿Qué promete Dios hacer en el corazón de los que creen y reciban el nuevo pacto de la sangre de Cristo y de su salvación? Estamos en Jeremías 32, versos 39 y 40, para que quiero que lo escuchen y lo lean con sus propios ojos. Y les daré un corazón y un camino, habla Dios, a los que crean. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, no un ratito, no por unos días, no por unos meses. Si lo haces de corazón y te entregas de corazón, es perpetuamente que el corazón que te doy y el camino que te doy, vas a caminar por él, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Claro que caminar con Dios no solo te bendice a ti, bendice también a tu familia. Pero el 40 es el versículo que más me gusta. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Tú escuchaste esa frase? Dios te promete que Él no se va a volver atrás de hacerte bien. Y el bien que te ha prometido es la salvación. Dios ha dicho, yo no voy a faltar a mi palabra. Pero mira lo que Dios dice acerca de ti. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Es Dios quien ha mandado su Espíritu para que more en tu corazón y te avive en un genuino reverencia, en un genuino amor, en un genuino deseo por Él, de manera que te haga buscarlo a Él y no apartarte de Él. Eso no significa que no entras en crisis, pero el Espíritu que puso en ti y el temor que puso en ti te hace volver a Él. Eso no significa que a veces no dudas o te debates con seguir cuando sufres decepciones en la iglesia, pero lo que eso dice es que Él ha puesto su espíritu y su temor como un imán que te devuelve a Él porque eres de Él. Y los que son de Él permanecen en la comunión de la verdad, permanecen en la iglesia y no son engañados. ¿Qué más dice Juan acerca de los anticristos? No solo que este es el momento para esperar que surjan personas con falsa enseñanza, apóstatas que abandonen la fe, anticristo. ¿Qué más dice Juan? Bueno, lo segundo que creo que dice Juan es que niegan la verdad y buscan engañar. Los anticristos niegan la verdad y buscan engañar. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El que niega esas cosas, es anticristo
el que niega al Padre y al Hijo. Hermanos, los anticristos en los tiempos de Juan negaban rotundamente que Jesús, el personaje de Nazaret, fuera el Cristo, el Mesías prometido por Dios. Eso es lo que ellos negaban. No. ¿Cómo este simple carpintero, ser humano, puede ser el ungido de Jehová? Él no es. Eso es lo que ellos promovían. Habrá mucho tiempo cuando estemos avanzando en la carta para explicar un poquito más cuáles eran los argumentos equivocados de este grupo de personas. Pero por ahora solamente déjeme decir esto. Habían dos corrientes que habían atacado la iglesia y que muchas de ellas provenían del gnosticismo y la filosofía griega. Una se conocía como docetismo y la otra se conocía como los seguidores de Cerinto. Eran las dos vertientes heréticas, engañadoras y falsas que habían surgido dentro de la iglesia y ponían duda en la persona de Jesucristo. Lo que yo quiero que usted piense conmigo ahora no es en qué consiste esto ahora. Vamos a tener tiempo para explicarlo mientras avanzamos en la carta. Pero lo que yo quiero que usted vea es lo asombroso que es que el apóstol Pedro, años antes, ya estaba advirtiendo a la iglesia de este tipo de engaños. Mire cómo Pedro escribe en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, una advertencia similar a la que escuchamos del apóstol Juan. Pero preste atención, porque Pedro escribe en futuro, lo cual implica que eso no había pasado. Pero Juan está escribiendo en presente, lo cual implica que eso ya está pasando. Mire lo que dice Pedro a la iglesia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Él está pensando en el Antiguo Testamento. Él dice, en el Antiguo Testamento hubo gente que engañó. Pero ahora mira cómo él piensa en la iglesia moderna, o en la iglesia a la que él escribe. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Él está pensando en futuro. Él no cree que esos falsos maestros ya están, pero para el tiempo de Juan ya habían salido de la iglesia. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. No es que se paran aquí para decir sus mentiras, es que la cuchichean. Van a tu casa, te la hablan, tú te la crees, después tú la compartes con otro. Ellos las introducen encubiertas herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estas herejías destructoras de las que Pedro advierte en futuro, Juan le toca vivir y advertir a la iglesia en presente. Porque ya esos falsos maestros y ya esos anticristos estaban negando a Jesús como el Cristo y como el Mesías. Hermanos, los anticristos en los tiempos de Juan negaban rotundamente que Jesús era el Cristo. ¿Y qué Juan les dice en el versículo 23? Entonces, la comunión que ustedes dicen que tienen con Dios sin el Hijo no es verdadera. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ese es el punto de Juan. Ustedes se la dan de muy espirituales, de muy conocedores de Dios, de muy entendedores de cosas profundas. Pero si ustedes no tienen al Hijo, ¿cómo piensan que van a tener comunión con el Padre? Si el Hijo dijo lo siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Es el Hijo quien vino del cielo a vivir una vida santa, a vivir una vida perfecta. Es el Hijo quien murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Es el Hijo quien se levantó de los muertos al tercer día, resucitando con poder y gran gloria. Es el Hijo el que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Es el Hijo el que abre un camino nuevo, un acceso nuevo a la presencia de Dios. Es el Hijo quien nos permite ser adoptados como hijos de Dios. Sin el Hijo no hay comunión con el Padre. Hermanos, sin el Hijo no hay comunión con el Padre. Y no exaltamos más al Hijo que al Padre, exaltamos al Trino Dios, que obró en conjunto para nuestra gloriosa salvación. Adoramos al Hijo por lo que el Hijo hizo. Adoramos al Padre por lo que el Padre hizo. Y adoramos al Espíritu Santo por lo que el Espíritu Santo hizo. El Trino Dios obró en nuestra salvación.
No tengo tiempo para leer eso, pero Efesios capítulo 1 es una descripción detallada de qué hace cada persona de la Trinidad para la salvación de pecadores. Versículo 26, Juan añade en cuanto a estos anticristos: os he escrito esto sobre los que os engañan. La idea aquí es extraviar. La idea aquí es descarriar. Es desviar a alguien que tiene una verdad o que va por un camino para que lo abandone y salga de él. Los anticristos no se conforman con estar engañados. Ellos buscan engañar a otros. Los falsos maestros nunca se conforman por estar engañados. Ellos quieren filtrar su engaño en otros. ¿Y quiénes serán engañados? Bueno, los que crean que con venir a la iglesia es suficiente y no sean honestos en mantener una comunión diaria con Dios por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Los que crean que estar aquí los hace estar seguros, pero sus mentes están en el mundo y amando las cosas de este mundo, como ya Juan nos advirtió. Los que crean que esto es lo que Dios se pide de ellos, cuando lo que Dios dice es: dame, hijo mío, tu corazón. Amado hermano, estas palabras de Juan son de advertencia y deben tomarse con seriedad. Hay hoy anticristos, hay hoy maestros y enseñanzas que usurpan el lugar de Dios, el lugar de Cristo, y nosotros no deberíamos permitir que nos desvíen, que nos alejen. Por el contrario, nosotros deberíamos estar más alertas para estar firmes en la verdad. Y ese es el segundo punto entonces de la enseñanza y de las palabras de Juan: sus palabras de exhortación. Sus palabras de advertencia sobre los anticristos, sus palabras de exhortación: permanezcan en la verdad. Quiero leer contigo los versículos que Juan dedica para exhortar a sus lectores. Lee conmigo en tu Biblia, versículos 20 y 21. Pero vosotros, el contraste está marcado. Mientras los anticristos se alejan, mientras los anticristos apostatan de la fe, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Vaya conmigo al verso 24, donde Juan retoma sus palabras para los creyentes. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Este es el resumen de todas las palabras de exhortación que Juan dedica para sus lectores. Escúchelo simple: hermanos, permanezcamos firmes en Él, permanezcamos firmes en su verdad con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que Juan está diciendo. Permanece firme en Dios, permanece firme en la verdad de Dios. ¿Con tus propias fuerzas? No, con la ayuda de su Espíritu Santo. Observe verso 24. Juan los llama a permanecer en lo que han oído desde el principio. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, atesórenlo, manténganlo con ustedes. Pero ¿qué es esto que ellos oyeron desde el principio? ¿A qué está apuntando Juan aquí? Bueno, si tú has estado en toda la serie de Primera de Juan, esa es una referencia directa al versículo 1, al capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y cuando predicamos ese texto dijimos que Juan está hablando del Evangelio. Lo que debe permanecer en ellos
lo que ellos han recibido de Dios, de los apóstoles, y lo que ellos deben guardar para permanecer en una comunión con Dios, es el glorioso mensaje del Evangelio que revela la verdad de Dios y la doctrina que les ha sido predicada por los apóstoles. No, no son sus costumbres, no son sus tradiciones. Lo que ellos deben guardar es el Evangelio, la verdad de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí, no lo tengo en mis notas, pero por alguna razón creo que Dios está trayendo a mi mente este versículo. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado ese versículo en Jeremías que dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Y muchos usan ese versículo para hablar de que las tradiciones, las exigencias legalistas, esa es la senda antigua. Cuando las mujeres no usaban pantalón, cuando las mujeres no tenían arete, cuando las mujeres no se maquillaban. No, hermano. La senda antigua es el mensaje puro de la palabra de Dios que nos ha sido confiado y que debemos proteger de cualquier enemigo. Sea legalismo o sea libertinaje también. Es el mensaje santo, puro de Dios, que exige que los que están en comunión con Él vivan para Él y para su gloria. Ese es el mensaje que han oído desde el principio, el Evangelio de Jesucristo. Y ese es el mensaje que deben permanecer en sus corazones para no ser engañados por los anticristos, el Evangelio. Ahora observe conmigo versículo 27 al final y el inicio del versículo 28. Ahora Juan les dice que permanezcan en Él. Final del versículo 27 dice: según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, piensa conmigo, si Juan está hablando de doctrina y está hablando de que tenemos una unción de Dios que nos guía a conocer, a entender y a profundizar esa doctrina, pareciera incongruente que termine hablando de una persona, porque él debería terminar gramaticalmente diciendo: permanezcan en ella, en la doctrina que se le enseñó. Pero Juan dice: permanezcan en Él, hablando de una persona. Y lo repite para que vean que no es un error, lo repite en el principio del versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Y por supuesto que está hablando del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué sabemos que está hablando del Señor Jesucristo? No solo por el contexto, sino porque en Juan capítulo 15, Jesús, mientras está preparándose para morir en la cruz y ser traicionado, le dice a sus discípulos: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanezca en mí lleva mucho fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanezca en mí lleva mucho fruto. Hermanos, Dios no nos llama solamente a conocer doctrinas. Dios nos llama a caminar con Él. Dios no nos llama a saber mucho de la Biblia, lo cual no es malo, pero nos llama a que ese conocimiento nos lleve a un profundo caminar con Él. El imperativo de permanecer en Él debe recordarnos a Juan 15. El llamado a permanecer en Él implica el que permanezcamos en una continua y profunda relación con Cristo por medio de su palabra cada día. ¿Tú quieres no ser engañado? Conoce la verdad y conoce a aquel que nos ha dado la verdad, Dios en Cristo Jesús. El mandato, escucha bien, mi amado hermano. Quiero calmarme en esta parte porque sé que el Señor va a usar esto que voy a decir para hablarles al corazón de muchos de ustedes. Y no quiero que sean mis emociones la que lastime o la que opaque eso que Dios quiere hablar. Pero presta atención en lo que voy a decir. El mandato a permanecer es lo que fortalece y capacita a un verdadero creyente para perseverar. Y me explico. El que permanece en comunión con Él persevera caminando. Oye, pero no me bajes el micrófono, compadre. ¿Qué pasó? ¿No me apagó? Ok, perdón. Me repito. El que permanece en comunión con Él persevera en caminar con Él. Y ahora te voy a explicar lo que eso significa. Que cuando alguien abandona la iglesia y deja de caminar con Dios,
es porque primero dejó de tener comunión con Dios. Nadie sale de la iglesia si primero no ha perdido la comunión con Dios. Pero hay gente en la iglesia que ya no tiene comunión con Dios. Hay gente que está hoy aquí sentada, escucha bien, y está escuchando la palabra de Dios, pero sabe que no tiene comunión con Él. Porque sabe que sale mañana a vivir en sus deleites, en sus placeres, en su pecado, bajo su opinión, en su propio criterio, en su soberbia, y eso refleja que no tiene comunión con Él. Hay gente que está sentada hoy aquí y vino a cantar, pero mañana y toda la semana no va a volver a abrir este libro hasta que yo me pare el domingo a predicarlo. No tiene comunión con Él. Y como no tiene comunión con Él, en cualquier momento va a dejar de caminar con Él. Pero lo que mantiene a un creyente perseverando en su caminar con Dios es que mantiene una vida privada de comunión con Dios en su palabra, en oración, por la guía de su espíritu y por supuesto en la comunión de sus hermanos. Nadie que deja de caminar con Dios es porque primero no haya perdido su comunión con Dios. Y nadie que se esfuerce en mantener con altas y bajas, con luchas y caídas, su comunión con Dios, dejará de caminar con Él. Y el Espíritu de Dios, por eso le llamamos Jeremías, porque esto no es un mérito para los que lo hacen, no, esto es para la gloria de Dios. Porque el Espíritu nos los dio para llevarnos a esa comunión. El Espíritu nos los dio para hacernos sentir mal cuando no tenemos esa comunión. El Espíritu nos los dio para avergonzarnos cuando hemos estado actuando fuera de esa comunión. Y el Espíritu nos los dio para que volvamos arrepentidos cuando hemos abandonado esa comunión. Y mantenernos caminando con Él. Algo que no podemos dejar de hablar en este texto antes de terminar, y estoy terminando, es sobre el ministerio del Espíritu Santo para ayudar y guiar a los creyentes a permanecer y perseverar en su comunión con Dios. Cuando Juan dice en el versículo 20, ustedes tienen la unción del Santo. Cuando Juan dice en el versículo 27, la unción que recibieron de él, mi amado hermano, esa es una referencia a la persona del Espíritu Santo y a su morada en la vida del creyente. Es por eso que los verdaderos creyentes no dejan de ser engañados. Es por eso que los verdaderos creyentes no serán engañados. Porque tienen la simiente de Dios. Tienen el Espíritu de Dios que los guía a permanecer en comunión con Dios y a perseverar en la verdad de Dios. A veces usted escucha un versículo como este y yo creo que lo hemos entendido mal. Permítame corregirlo por si acaso. Jesús advirtió que la influencia y la proliferación de falsos maestros iba a ser tal en los últimos tiempos que aun si fuere posible, engañarían aún a los escogidos. ¿Sabes cuál es la implicación de esas palabras? Que no es posible. No es posible. Jesús quiere exagerar el punto diciendo, mira, los falsos maestros van a ser tan agresivos que si no fuera por la simiente de Dios en los hijos de Dios, guiándolos a la comunión con Dios y a la verdad de Dios, ellos también serían engañados, si fuera posible. Le damos la gloria a Dios, porque aquellos que han recibido y han puesto su confianza en Él, han recibido el Espíritu Santo. Tengo algunos textos aquí que quiero leer, pero no quiero seguir avanzando demasiado. Solo quiero leer Efesios capítulo 1. Versículo 13 y 14, para animarte a ti que estás aquí en esta mañana, en esta tarde, y decirte que si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, que si tú eres un verdadero creyente, en ti está el Espíritu de Dios. Y puedes confiar que el Espíritu de Dios no te abandonará ante el engaño de los falsos maestros. Que el Espíritu de Dios te guiará a una comunión diaria y constante con tu Dios. Y eso te protegerá del engaño de este mundo. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu de Dios? Lo que hemos creído en Dios. Porque esto es lo que Efesios 1, del 13 al 14 dice. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque me gustó más. Creo que es mucho más entendible para lo que quiero comunicar. En Él, en Dios, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad,
el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, no es solo haberlo escuchado, es creerlo, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo, que recibieron como un sello cuando creyeron en el evangelio y pusieron su confianza en el Señor Jesucristo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Los que tienen el Espíritu de Dios no se descuidan de su comunión con Dios, no se descuidan de su caminar con Dios, pero están seguros de que poseen la verdad de Dios y de que caminan con Él. Tienen el Espíritu de verdad que los guía a toda verdad, y por eso es que Juan dice, no necesitan que nadie les enseñe. Eso no significa que no necesitamos maestros, pero significa que el que más nos asegura que es verdad lo que escuchamos, cuando nosotros le prestamos su oído, es el Espíritu Santo. Lo que te va a decir si todo lo que yo te dije hoy es verdad, es cuando llegues a tu casa y escuches la voz de Dios, volviendo a leer este texto, y Él confirme en tu corazón lo que yo dije conforme a lo que Él ha dicho. Él es nuestro mejor maestro. Y aunque usa maestros terrenales, nuestro mejor maestro para guiarnos a la verdad y hacernos sentir seguros en la verdad y para detectar el error de los anticristos, es el Espíritu Santo. Y Él confirma, como vamos a ver más adelante en el capítulo 4, Él nos ayuda a confirmar cuando maestros humanos están hablando en el nombre de Dios o cuando están hablando en el nombre de Satanás y del anticristo. Hermano, vivimos en los últimos tiempos. Que nadie te prive. El Señor está cerca. La Biblia dice algo como esto: la noche está avanzada. La noche está avanzada, te lo aseguro. El día se acerca. El Señor viene. Él está a las puertas. No dejes que nadie te prive. No dejes que nadie te desvíe. No dejes que nadie te descarríe. Estás a punto de experimentar la completa salvación que Dios te ha prometido en Cristo. Agárrala. Permanece en ella. Persevera en ella. Porque Él te ha prometido la vida eterna. No dejes que ninguno te prive de tu galardón. Pero si tú estás aquí y tú no has puesto tu confianza en Cristo, esta es mi única exhortación para ti. El mismo espíritu del anticristo que ya te está engañando es el que te llevará a adorar a una bestia y ser condenado en el infierno lejos de Dios. Y escuchas hoy su voz y escuchas que el Hijo es el que murió en la cruz, que el Hijo es el que pagó el precio por tus pecados, que el Hijo es el que te invita a poner fe en su nombre, para que el Hijo te traiga a una comunión de vida eterna con su Padre. Ven a recibir al Hijo hoy y renuncia a tu pecado. Pero hay una tercera aplicación, y esta es la aplicación pastoral. Si tú estás aquí, pero sabes que no tienes una comunión con Dios. Si tú estás aquí, tú eres miembro de la iglesia, tú eres bautizado, tú has perseverado mucho, tú diezmas, tú vienes de vez en cuando. Si tú estás aquí sin una verdadera comunión con Dios, no va a faltar mucho tiempo para que dejes de caminar con Dios. Ven a Él, que es fuente de agua viva, reconcíliate y renueva tu voto de amor y tu comunión con Él. Y el Señor te recibirá. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.